Hola, ¿qué tal? En este video voy a resolver el ejercicio número 9 de Java. Vamos a crear un programa el cual contenga la información del sueldo de un trabajador. El sueldo se calculará en base a las horas trabajadas. Cada hora se pagará 20 pesos y cada hora extra se pagará 40 pesos. Es decir, por ejemplo, si nosotros trabajamos horas extras, se nos va a pagar ya no a 20 pesos, sino a 40 pesos. Por lo tanto, el programa va a tener dos constructores. Un constructor que va a recibir un argumento, ese argumento va a ser solamente la cantidad de horas, y otro constructor que va a recibir dos argumentos, que va a ser la cantidad de horas trabajadas y las horas extras. Es decir, vamos a tener un segundo constructor si en caso se trabajaron horas extras. Si en un día, bueno, si en una semana el trabajador sobrepasa las 48 horas semanales, es decir, 8 horas diarias, 48 horas semanales, restándole el día de descanso. Las siguientes horas son extras y se va a pagar a cada una 40. Es decir, si el trabajador, por ejemplo, trabajó 50 horas semanales, 48 horas se le van a pagar a 20 pesos y las dos restantes a 40 pesos. Nota, no se deben de sobrepasar las 36 horas extras. Entonces vamos a comenzar. Creamos una clase. Aquí vemos que tengo, bueno, este es el ejercicio número 8. Rename. Ejercicio 8. Sueldo. Sueldo. eh, no. Aquí, empleado. Sí, así está bien. Entonces, este es el ejercicio número 8. El proyecto se llama sueldo empleado y vemos que hay dos clases, la clase principal y la clase sueldo empleado. Entonces, vamos aquí, esta es la llave que abre a la clase sueldo empleado y acá cierra. Entonces, vamos a tener tres atributos. ¿Cuáles van a ser? Pues para poder saber cuánto se le va a pagar necesitamos saber cuánto se paga la hora, que son 20 pesos. Cuántas horas trabajó normalmente y cuántas horas fueron extras. Por lo tanto, vemos aquí que sueldo, tengo una variable, las tengo, bueno, estas las tengo privadas. Una variable, una variable llamada sueldo hora, como es una constante, la pongo en mayúscula. Entonces, private final con final vamos a impedir que sea modificada la variable sueldo hora, que es de tipo entera. Aquí estoy definiendo que sueldo por hora es una constante, es decir, siempre va a ser 20. El sueldo por hora siempre va a ser 20. Si yo intento cambiar el valor de la variable sueldo por hora y le cambio un valor, le pongo 30, ya me va a marcar un error. Me va a marcar un error. Bueno, sueldo por hora. No. A ver, aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se lo voy a intentar cambiar aquí por sueldo por hora. Le voy a poner aquí 40. Y ya que me está marcando un error, dice que no se puede asignar un valor a una variable final, sueldo por hora. ¿Por qué? Porque ya la definimos con final, ya la definimos como que es una constante. Siempre va a ser 20. Entonces tenemos aquí a dos variables también privadas de tipo entero, una para las horas trabajadas y otra para las horas extras. Vemos que tenemos dos constructores. Aquí voy a poner constructor para horas de 48 para abajo. Y este otro constructor, el constructor, bueno, esto lo subo un poquito más. Ay, no. El siguiente constructor es para horas extras. Constructor para horas trabajadas con horas extras. Entonces, tenemos dos constructores. Ahorita vuelvo a esta parte. Sí, ahorita regreso a esta parte. Tengo un método aquí, public double, quiere decir que el dato que nos va a devolver, nos va a retornar un dato de tipo double, puede ser. El método se llama obtener sueldo. Entonces, este método, pues dependiendo si trabajamos menos o igual que 48, pues se va a ejecutar esto, que también ahorita lo voy a explicar. Bueno, ahorita regreso a esta parte. Me voy a ir a la clase principal, que es donde está el método main.
Primero, pues he declarado una variable llamada HE que es para las horas extras. Variable para horas extras. Es bueno comentar el código, no lo comento en los tutoriales para no, bueno, debería, ¿no? Antes de comenzar a poner los comentarios. Bueno, aquí estamos creando una referencia de la clase sueldo empleado, ¿sí? Referencia. ¿Qué significa esto? Pues que cuando todavía no estamos creando el objeto, el objeto se crea con el operador new, simplemente es una referencia a la cual estoy llamando sueldo 1. Ya con el operador new, pues ya vamos a crear el objeto y asignar memoria para ese objeto. Aquí creo un objeto de la clase scanner, esto ya lo hemos visto muchas veces. Luego se me va a aparecer en pantalla, introduce la cantidad de horas trabajadas. Y en esta parte introduzco la cantidad de horas trabajadas. Vamos a suponer que trabajó 50 horas. Horas trabajadas, HT es horas trabajadas. 50 horas trabajadas. Entonces aquí, ya en esta parte, ¿qué es lo que pasó? Se creó el objeto. Sueldo 1 es igual a new, sueldo empleado, y le estamos pasando las horas trabajadas, HT. Se las estamos pasando. Bueno, aquí, entonces, si las horas trabajadas, vemos aquí que le estamos pasando simplemente un argumento, por lo tanto, le estamos pasando HT, que es 50, se va a ejecutar este constructor. HT es 50, entonces estamos diciendo que HT, que es 50, lo vamos a almacenar en el atributo horas trabajadas. Horas trabajadas va a contener a 50, ¿sí? Entonces, como pusimos 50 horas, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, aquí tengo que hacer una modificación. ¿Cuál fue la modificación? Bueno, como les dije, vamos a suponer que introduje en HT 50 horas. El if va a analizar, HT es mayor que 48, como si es mayor que 48, ahí está. Como HT es mayor que 48, se va a ejecutar este if. Vemos que todo esto es el if. Y dentro del if hay a su vez un if y un else. Es decir, aquí abre la llave del if y aquí cierra. Si las horas no fueron mayores que 48, se va a brincar al else. Es algo que no había puesto y se va a crear un objeto. Bueno, ahorita llego a esta parte. Bueno, esto lo pongo acá. Es que así se trata la programación, ir viendo, ir poco a poco haciendo el programa, equivocándonos. Entonces, 50 horas es mayor que 48, por lo tanto este if se va a ejecutar. Este if, ¿sí? Lo que está, abre aquí en amarillo, cierra aquí en amarillo. Entonces, 50 horas, horas trabajadas son 50, pero 50 sobrepasan las 48, por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? HE, que es horas extras va a ser igual a 50 menos 48, es para saber cuántas horas extras trabajamos. Deben de trabajar 48, pero si trabajas más de 48, pues ya son horas extras. Por lo tanto, a 50 lo que trabajamos le quitamos las horas que deberían de ser. Y eso nos da un total de 2 horas extras. Entonces, como vimos aquí, no se deben de sobrepasar las 36 horas extras. Entonces, a su vez, dentro del if dentro de este if hay un if y un else. Este if va a preguntar si HE es menor o igual que 36. Como si es menor que 36, se ejecuta este if, me crea el objeto. Ya, aquí ya está creando el objeto. Ya ves que creamos la referencia arriba. Sueldo 1, aquí creamos la referencia. Sueldo 1 es el objeto, lo estamos creando y al crearlo se invoca el constructor de la clase y le pasamos las horas trabajadas y las horas extras. Es decir, le vamos a pasar. Entonces, como quedamos, ¿sí? 50 horas se trabajaron. Como 50 es mayor que 48, pues se va a ejecutar el if. Vemos que todo esto es el if, ¿sí? O sea, aquí abre la llave del if y aquí cierra. Y dentro de ese if, pues a su vez hay otro if y otro else. Vemos que hay otro if y hay otro else. Entonces, se ejecuta este if porque HT es 50 y es mayor que 48. Se va a ejecutar este if. Y H es para saber las horas extras. Va a ser igual a HT, que es 50, menos 48. Quiere decir que las horas extras, HE va a ser igual a 2 horas extras.
Pero como vimos, no se debe de sobrepasar las 36 horas extras. Entonces tenemos que cuidar esa parte. Tenemos que ver, a su vez, dentro de este if, hay otro if y otro else. Eso es para controlar eso de que no sobrepase las 36 horas extras. Si h es menor o igual que 36, quiere decir que no sobrepasó las 36 horas extras. Pues vamos a crear el objeto. Ya creamos a la referencia aquí arriba. Sí, sueldo empleado, sueldo 1. Ahora con el operador new creamos el objeto y al momento de crear un objeto, como habíamos visto, se invoca el constructor de la clase. Y le vamos a pasar a ht, que son 50 y le vamos a pasar a he, que es 2. Se ejecuta el constructor. ¿Cuál constructor se va a ejecutar? Pues extra. Y ese ht, que es 50, se va a copiar en el atributo horas trabajadas. Entonces, horas trabajadas va a contener a 50. Y he, que es 2, lo vamos a almacenar en el atributo horas extras. Entonces, horas extras va a contener a 2. Después de esto, el control del programa nuevamente pasa al método main. Entonces, se ejecuta la línea 23 y va a aparecer el sueldo del empleado es, y con nuestro objeto invocamos al método obtener sueldo. Al momento de invocar al método, se ejecuta el método, ¿sí? Y va a analizar. Vemos que dentro del método hay un if y un else. Bueno, va a analizar if horas trabajadas es menor o igual que 48. No se cumple esta condición porque son 50 horas. Se va a brincar al else. Entonces, horas trabajadas, que es 50, va a ser igual a horas trabajadas, que es 50, menos horas extras, que es 2. Entonces, horas trabajadas va a ser igual a 48. Estamos obteniendo las horas trabajadas. Eso es para separar las horas trabajadas con las horas extras. Horas trabajadas va a ser igual a 48. ¿Sí? Las horas trabajadas normales, eso es lo que quiero decir. Luego va a aparecer en pantalla trabajaste y le va a agregar lo que contiene el atributo, ¿cómo se llama? Horas extras. Trabajaste 48 horas y aquí va a agregar más y aquí vamos a agregar al atributo horas extras. No. Más horas. No. Aquí agrego una cadena. Más. Aquí pongo más. Más. Y aquí agregamos lo que contiene el atributo horas extras. Entonces va a aparecer, trabajaste 40, no, aquí es horas trabajadas. Si trabajaste 48 horas y va a agregar más, y lo que contiene el atributo horas extras, más 2, horas es más 2 y va a aparecer horas extras. Si trabajó 48 horas más 2 horas extras, pues son 50, ¿sí? Y nos va a retornar el resultado de todo esto. Como trabajó horas extras, pues se le van a pagar esas 2 horas extras a 40 y las 48 normales se le van a pagar a 20. Entonces nos va a retornar el resultado de esto. Horas trabajadas, aquí voy a hacer la operación, que son 48 por sueldo por hora, es decir, 20, más horas extras, que son 2 por 40, quiere decir que 48 horas se le pagaron a 20 y 2 horas a 40, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es 48 por 20? 960, creo, porque 48 por 2 es 96. Entonces, 48 por 20 es 960 y 2 por 40 es 80, más 80, entonces es 1040. Es 1040, por lo tanto, este return nos va a retornar el resultado de 1040. Sí, al momento en que lo invocamos nos va a retornar ese resultado y lo va a mostrar en pantalla porque está dentro del system.out. Y ya todo esto ya no se ejecuta. Ya no se ejecuta pues porque pues ya no se cumplen esas condiciones. Voy a hacer, ahorita les explico más, no se preocupen. Voy a ejecutar esto. Voy a poner las dos situaciones. Introduce la cantidad de horas trabajadas, pues voy a poner 50. Me dice, trabajaste 48 horas más 2 horas extras. Aquí necesito separar esto. El sueldo del empleado es 1040, tal como les dije. Aquí nada más voy a poner más, separo esto. Ahora, ¿qué sucede si yo pongo, por ejemplo, 100? Vamos a poner que yo puse 100 horas trabajadas. Nuevamente el if se va a ejecutar y porque ht es mayor que 48, se va a ejecutar. Entonces, he, para saber cuántas horas extras son, a ht, que es 100, le vamos a quitar 48 y eso es 52 horas extras. Entonces, vemos que dentro del if hay un if y un else. Pues este if no se va a ejecutar porque
52 no es menor ni igual que 36. Se va a brincar al else. Y va a aparecer en pantalla, no se pueden sobrepasar 36 horas semanales. Y a HL va a asignar el valor de 36. O sea, trabajaste 52 horas extras, pero no te voy a pagar. O sea, fue tu culpa por haber permitido trabajar tanto. No te puedo pagar más de 36 horas extras, así que a la vuelta trabaja máximo 36. Entonces, aunque trabajaste 52, HE va a ser igual a 36. Después esto se va a brincar a la siguiente línea y aquí crea el objeto y al momento de crearlo invoca al constructor de la clase y le pasa HT que es, ¿cuánto? 100 y le pasa HE que es 36. Trabajaste 52 horas extras pero te voy a pagar 36. Entonces le pasa 100 y 36. Se ejecuta el constructor, nuevamente el mismo constructor y horas extra va a ser igual a HT, es decir, va a ser igual a 100 y HE va a ser igual a 36. Entonces, el control del programa regresa a main y ¿qué pasa? Pues, a ver dónde me quedé. Se crea el objeto, le pasa esto. Y necesitamos también invocar al método. El sueldo del empleado es, y aquí obtener, invocamos al método. Entonces invoca el método y al momento de invocar al método, ¿qué pasa? Pues se ejecuta el método, horas trabajadas menor o igual que 48, no, son 100 horas, se ejecuta el else. Entonces, horas trabajadas va a ser igual a horas trabajadas, que es 100 menos horas extras es 36, más que aquí hay un detalle, aquí hay un detallito que se tiene que modificar, porque aquí me va a aparecer más horas de las trabajadas, cuando deben de ser nada más. No, sí, está bien. Esas horas extras, trabajó 36, ¿no? Aunque en realidad eran 50, o sea, perdón, trabajó 52 horas extras, pero solamente se le van a pagar 36 y las restantes se le van a pagar a 20 pesos. Por lo tanto, las horas trabajadas va a ser igual a 100 menos 36 horas extras es igual a 64. Se le van a pagar 64 horas a 20 pesos y 36 horas a 40. O sea, fue tu problema porque trabajaste más de lo que te tengo permitido. Después de esto va a aparecer, trabajaste 64 horas más 36 horas extras. Entonces aquí me va a dar el resultado. Nos va a retornar horas trabajadas, que es, voy a hacer la operación, que son, ¿cuánto quedamos? 64 por sueldo por hora a 20, le vamos a sumar a eso horas extras que son 36 por 40. Entonces hacemos la operación, 64 por 20 son 1280, sí, 64 por 20 es 1280 y 36 por 40 le sumamos 1280, entonces te voy a pagar 2720. Voy a ejecutar para ver eso, voy a poner los mismos datos, habíamos quedado que era 2720, ¿verdad? Entonces la cantidad la vamos a poner 100, no se deben de sobrepasar a 36 horas semanales, trabajaste 64 más 36 horas extras, el sueldo del empleado es 2720, muy bien. Ahora, ¿qué tal si solamente se trabajaron? Aquí le voy a poner que simplemente el empleado trabajó 20 horas. 20 horas. Este if no se va a ejecutar, no se ejecuta todo perdón, ¿dónde estoy? No se ejecuta nada de esto, no se ejecuta y se brinca al else, porque todo esto, vemos aquí que aquí abre la llave, todo esto se ejecutaría si sobrepasa las 48 horas. Se brinca al else, automáticamente se crea el objeto y al momento de crear el objeto el constructor es invocado y le pasamos HT que es 20. Entonces aparece en HT, se ejecuta el constructor, al momento de pasarle un argumento se va a ejecutar este constructor que tiene solamente un parámetro y HT que pusimos que es 20 se va almacenando en el atributo horas trabajadas. Entonces se pasa el control al programa nuevamente al main y va a aparecer el sueldo del empleado es y sueldo 1 va a invocar al método obtener sueldo. Se ejecuta el método obtener sueldo y este if se va a ejecutar porque las horas trabajadas son menores que 48.
Entonces va a aparecer no trabajaste horas extras y nos va a retornar simplemente horas trabajadas por sueldo por hora. Es decir, 20 por 20 nos va a retornar 40. Entonces vamos a hacer eso para ver. 20 horas trabajadas, no trabajaste horas extras, el sueldo del empleado es 400. Y así. Entonces esta es la idea del programa. Entonces, pues espero y les haya ayudado. Este código lo voy a poner en un comentario de este video. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Chao.